¿Quién no se acuerda de La vida es sueño de Calderón de la Barca? Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Una ilusión. ¿Qué es la vida? Un frenesí, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños son. ¿Pero es cierto? ¿Es la vida que vivimos, el mundo que vivimos, un sueño, una ilusión? Maya, como dicen los hindúes, Matrix, como dicen los modernos, un gran programa, una matriz que nos maneja a todos. ¿Es esto cierto o es real? ¿Es una ilusión o una realidad? Bien, yo creo que esto es importante, por lo menos, atenderlo, estudiarlo un poco. No vaya que estemos viviendo en un sueño. Aunque algo dormidos, sí es posible que estemos. Bien, veamos. Hola amigos, pasajeros del Arca, bienvenidos a bordo, aquí, al resguardo del diluvio universal que está cayendo ahí fuera. Porque no me digáis que no está diluviando. Científicamente está demostrado que el mundo que percibimos es una pequeñísima parte de un mundo más extenso, de un todo más extenso, al que no tenemos acceso. A través de nuestros sistemas de percepción, nuestros 5 sentidos, algunos dicen que tienen algunos otros más ocultos, unos sidis, o percepciones mágicas. Pero el común de los mortales lo que tenemos son 5 sentidos y a través de él percibimos el mundo. Y esa capacidad de percibir pues es limitada. La vista pues solamente ve una franja del espectro electromagnético, de la vibración de la luz determinada, por abajo de la cual están los rayos infrarrojos y por encima los rayos ultravioleta. Nuestra capacidad de percepción es muy limitada del infinito espectro electromagnético que podemos ver y que podemos calibrar con otros aparatos. Igual pasa con el oído, igual pasa con el gusto, igual pasa con el olfato. Acordaros de la película El perfume, la capacidad olfativa que tenía aquel hombre. Esto es solamente un ejemplo para ver que la capacidad de percepción de todos nuestros sentidos podría ser infinita, pero es muy limitada. Y esto quiere decir que tanto por la parte superior como por la parte inferior, pues se nos queda un mundo vasto que no podemos percibir. Solamente percibimos una cantidad pequeña del todo, una parte del todo. Y esto es muy importante comprenderlo, porque, claro, tenemos un mundo, podríamos decir para simplificar, visible, que es el que vemos, el que percibimos, y un mundo invisible que se nos escapa, que no lo vemos, que no lo percibimos. Por lo tanto, podríamos decir que hay una realidad absoluta, que sería el todo, y una realidad relativa, que es la que nosotros percibimos, que es la que nosotros vivimos. Vivimos en un mundo relativo, en una realidad relativa, que es una parte de esa realidad absoluta, que es el todo que teóricamente sería Dios. Según dice en Hechos 17:28, y en él nos movemos, vivimos y somos. Y según decían también algunos de vuestros poetas, efectivamente. Incluso Virgilio dice, haciendo alusión al espacio, el pater omnipotens aeter, o a casa. Igual Elena Petrovna Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teosófica, pues llamaba al Padre espacio. Es decir, esa realidad objetiva, esa realidad absoluta, tiene mucho que ver con el concepto de Dios que nosotros tenemos. Y solamente percibimos una parte de esa realidad, una parte de Dios, una parte de ese Padre espacio, que es lo que percibimos con nuestros sentidos. Nuestra realidad del mundo que vivimos, nuestra realidad relativa. Pero claro, aquí nos podemos hacer la gran pregunta, pero bueno, ¿quién percibe? ¿Percibe el oído? ¿Perciben los ojos? ¿Perciben la mano, la piel con el tacto? ¿Las papilas olfativas, gustativas? ¿Quién es quien percibe? Percibe el observador y percibe la consciencia. Es decir, estamos hablando de un nivel de conciencia. Es el observador, el que observa esa realidad absoluta, solamente tiene capacidad para percibirla en una pequeña parte, que es su realidad
relativa, que es el mundo que vive, que percibe. Pero claro, todos los seres no tienen la misma consciencia, ni el mismo nivel de consciencia, y por consiguiente el mismo nivel de ser, que está muy ligado el nivel de consciencia al nivel del ser. Entonces hay otros seres con otra consciencia menos evolucionada que perciben un mundo diferente. Y otros con una conciencia más evolucionada que perciben también un mundo diferente, un mundo más amplio. No es lo mismo la conciencia del universo, de Dios, del mundo, que tenga una hormiga, que tenga un pájaro, un pez, un ave, como dice el poema de Calderón de la Barca, o que tenga una montaña, o que tenga un ser extraterrestre, un vigilante, un alien, un ángel, un querubín. No es lo mismo. Cada nivel de conciencia está ligado a un nivel de ser, y ese nivel de ser es el que determina nuestra posición en el mundo de las dimensiones, en los espacios dimensionales y en el universo. A nosotros, como seres humanos, nos corresponde esta tercera dimensión, y nuestro nivel de conciencia nos configura el mundo tal y como lo percibimos, que es el que ya conocemos. Los seres que tienen el mismo nivel de conciencia, como puede ser los hombres, la raza humana, ven el mundo aproximadamente igual, pero no siempre de la misma manera, porque todo depende del observador. Cada observador tiene su mundo particular. Cada observador ve la realidad de una manera diferente, con lo que podríamos decir que los mundos no existen, solamente existe una realidad absoluta y el resto son nuestros propios mundos que cada observador y cada conciencia percibe y crea según su nivel de conciencia. Esta afirmación no es gratuita y la física cuántica nos da la razón con el principio de Heisenberg, el principio de incertidumbre, que nos dice que no se puede saber la posición y la velocidad de un punto en el espacio, de un átomo, de una partícula de materia en el espacio, porque siempre depende del observador. Y no se puede medir porque el observador, al intentar medirlo, pues modifica la medición. Así que tanto la física como la lógica pues nos llevan a la misma conclusión, y es que hay un universo objetivo, hay una realidad absoluta de la que nosotros solamente podemos percibir una parte pequeñísima, según nuestro nivel de conciencia. Y es que ya es difícil comprender la naturaleza profunda de la realidad y la naturaleza profunda del universo si no tenemos desarrollada nuestra conciencia multidimensional, si no tenemos despierta nuestra conciencia multidimensional. Y tenemos solamente la conciencia lineal, la conciencia física materialista, que es la que nos tiene enclavados y encerrados y atornillados en esta tercera dimensión materialista y caótica. Lo que sí podemos decir es que la realidad, tanto la absoluta como la relativa que nosotros percibimos, es real. No es un sueño, no es una ilusión. Para el ser humano es perfectamente real y es la realidad a la que nos tenemos que atener. No nos situemos en Tiferet o en Keter o en Chomá, en realidades, en posiciones de ser que no nos corresponden. A nosotros nos corresponde la de Malchuk, la del ser humano. Y como ser humano nuestra realidad relativa es real. Lo único que pasa es que no es completa, forma parte, es una pequeña parte de esa realidad absoluta, objetiva, de ese Dios enorme, maravilloso, omnipresente, omnipotente, del que solamente conocemos esta pequeña parte, pero que es real porque está integrada en Él. Lo mismo que una célula de nuestro cuerpo se integra en todo nuestro ser. Y sin más por ahora, espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, pues ya sabéis, darle un like, compartirlo, suscribiros, etcétera, etcétera. Y hasta la próxima a todos. Paz y bien.